Hola a todos. Hoy les quería contar acerca de cómo están las potestades y los espíritus hoy en día. Porque una vez que ustedes, si no tienen a Dios en su corazón verdaderamente, el diablo no les hace la vida imposible, no viene, no se les presenta que sí existen espíritus, que sí hay un mundo espiritual batallando en contra de todos para llevarlos al infierno. Y sí hay una lucha espiritual del bien y el mal. Eso yo no lo sabía antes sin conocer a Dios. Claro, tenía pesadillas, pero eran casuales y pocas y casi siempre engañosas solamente. Pero ahora, después de conocer a Dios, el diablo empezó a atacarme como nunca, en sueños, incluso se me apareció en una forma real. Un día yo estaba despierto y apareció una sombra enfrente mío como una nube negra y se hizo así enfrente mío y no me pudo tocar porque Dios me protege. Pero esto es algo real, hermanos. Es algo que si ustedes verdaderamente tuvieran a Dios tendrían batallas muy fuertes en el ámbito de lo espiritual. Porque el diablo, si ustedes no lo conocen, él no le interesa que ustedes quieran que sepan que él es real o que hay un mundo real de eso, porque él los quiere mantener en lo material, en lo ciego. Que no sepan que hay un mundo espiritual y que de ahí viene su vida y de ahí viene la existencia de ustedes. Que estén ciegos en su carne y se pierdan. Bueno, esto me pasó ayer porque igual de primera la lucha fue mucho más grande porque el diablo recién me había perdido y él quería que yo cayera de una forma u otra. Que él quería volverme a que yo me equivocara y volviera a estar perdido y muerto en el mundo de nuevo. Ahí era constante esto, era a cada rato, no podía cerrar los ojos y yo que venían las huestes espirituales y todo a atacarme. Pero gracias a Dios siempre con la protección de Dios uno puede todas las cosas. Sin Dios uno no es nada. Pasa a ser juguete de esas cosas. Bueno, lo que me pasó ayer, que no me pasaba hace tiempo, y cuando me pasa tengo la protección de Dios fuerte, pero ayer estaba cansado y me acosté más temprano igual, porque siempre me quedo hasta muy tarde. Y, y bueno, lo primero que me pasó fue que, porque de primera los sueños se me aparecían mujeres y todas esas cosas como las presenta el mundo muy guapas para la carne, como se dice, pero en realidad no es nada. Y así, y cuando yo miraba todos esos errores me pasaban cosas que el efecto era en mi cuerpo, que empezaba a sentir efectos en mi cuerpo reales, que después cuando despertaba eso había pasado. Entonces, eso fue de primera, pero después de un tiempo cuando eso ya no empezó a servir porque yo seguía orando a Dios cuando despertaba, fuera como fuera, y le decía, Padre, ayúdeme sobre estas cosas que, que quieren hacerme volver a caer en esas cosas del mundo, a creer que esas sensaciones esos efectos de la carne son lo mejor, y en realidad yo sabía que no era así porque yo había sentido el poder de Dios que fue el que me cambió, y eso sí que era grande y hermoso. Pero después empezó que yo incluso ya no salía nada como para engañarme así visualmente como mujeres ni nada, sino que donde ya eso no era efecto sobre mí, yo podía estar en un sueño así como que trataba de que yo estuviera en algo tranquilo, y de repente cuando yo menos esperaba empezaba a sentir el mismo efecto que era al principio, y yo tenía que despertar así como tratar de despertarme y decía ayúdame Señor, y despertaba y salía de eso. Y, y ayer fue algo así, porque no apareció ni mujer ni nada, sino que yo estaba en un sueño, que claro, esos son creados por los espíritus. Y yo estaba en un sueño solamente, y no me acuerdo qué estaba haciendo, pero también fue como que me trajo algo parecido a lo real que era. Y después aparecí en mi cama y me acuerdo que era algo que me lo presentó como algo importante, y era como de Dios, entonces yo de primera dije, no, esto no. Y después dije yo, pero si es así, dije yo, no importa, no es nada malo. Y cuando estaba en esa conversa, y como no era nada de engaño, o no se veía como un engaño ni nada, sino que ni que apareciera una tentación como una mujer, ni nada, nada, nada.
sino que ahora el diablo lo que quiere hacer, que uno sienta ese efecto para que uno vuelva a creer que tiene una necesidad sobre esas cosas. Eso es lo que quiere hacer hace tiempo conmigo ya, porque ya no son los sueños como antes que se me aparecían mujeres o cosas, o en la mañana cuando yo despertaba con los ojos cerrados, yo tocaba encima de mí y tocaba una mujer desnuda, y eso fue al principio. Pero después, como eso no resultó, el diablo lo único que quiere es que uno vuelva a sentir placer en esas cosas de la carne y del mundo. Entonces ayer yo estaba en eso, no apareció ninguna cosa como dudosa que yo dijera esto es una tentación o truco del diablo. Y cuando yo hice, no me acuerdo, hice algo y de repente estaba en ese sueño y empiezo a sentir esa sensación de nuevo y yo dije, no, Señor. Y claro, desperté. Eso fue lo primero, porque hace tiempo que no me pasaba, porque el Señor protege, pero el Señor por algo permite esas cosas. El Señor me protege harto hoy en día y me ha hecho más fuerte gracias a todas las luchas que uno tiene espiritualmente. Pero eso me pasó primero, después me acosté de nuevo, porque uno se imagina los espíritus, uno sabe que ellos tienen poder sobre ciertas cosas y van tomando control, pero ayer la experiencia de lo que me pasó me enseñó a temer más a todas esas cosas, porque uno sabe que con Dios puede contra todas esas cosas, pero solo no va a poder, va a ser imposible. Entonces, después estaba en otro sueño, pero ahí yo supe que era malo. Pero yo sé que el Señor conoce las intenciones de mi corazón, que uno quiere conocer de esas cosas para dar a conocer al mundo de lo que son en realidad y el poder que tienen. Entonces apareció una mujer que me hablaba y yo no tomé en cuenta, pero en mi cabeza después pensé, yo dije, este es el espíritu de deseo que está creando esto. Voy a ver cómo pierde el control, porque uno sabe que ese espíritu de deseo pierde el control de las cosas. O sea, se desespera, es algo que quiere poseerlo nomás, no es un deseo real como el que... Porque cuando ustedes piensan que es algo bueno, es un deseo solamente, no es un placer real, es el deseo del espíritu que está en ustedes. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer esto para probar la reacción, porque uno quiere aprender de esas cosas. Y yo sabía que estoy con la protección de Dios siempre. Y en mi cabeza también le dije, Señor, ayúdenme. Y me acuerdo que no toqué así con mala intención ni cosas así. Pero yo le hice como una pregunta y pasé a tocar así. Pasé a tocar a la persona. Y empecé a ver, observando qué pasaba con eso. Y claro, pero yo sabía que eso le abría espacio al espíritu para que me pudiera tener más dominio sobre mí. Pero yo también en mi mente estaba clamándole al Señor, ayúdeme, usted sabe mi intención. Y, y entonces, cuando pasó eso, empecé a ver cómo la mujer que era la creación visual de ese espíritu empezó como a hacer así, pero a perder todo el control. Yo dije, este es el espíritu de deseo. Y, y empezó, pero fue algo fuerte. Fue algo que yo quedé impresionado. Yo no conocía que ese espíritu hoy en día ya no es como antes. Es un espíritu que ha tomado dominio sobre gran parte de la humanidad y tiene un poder impresionante. Ya no es un espíritu, eso es una potestad. Es algo demasiado grande. Porque yo empecé y le dije, Señor, ayúdeme, usted sabe que esto era solo para ver cómo era este espíritu. Clamando en mi mente, porque empezó un poder muy grande cuando empezó así con ese deseo, yo sentí una presencia que cubrió todo mi cuerpo y toda mi cama estaba cubierto de eso. Era algo grande, ¿no? Porque a veces ese mismo espíritu viene, pero en presencia más pequeña, porque el espíritu va creciendo conforme toma poder de la humanidad, pero a veces ese mismo espíritu el diablo lo manda en presencias más pequeñas. Pero lo que vino ayer, después de lo primero que yo no, lo que me haya pasado en ese primer sueño, pasó y yo dije, no importa, Señor, estas cosas no me importan, ya no ni siquiera
ni siquiera me afectan en mi corazón, sé que no son reales y no valen nada para mí, y oré. Y después me pasó lo segundo, que ahí vi y me dio, no miedo, pero me dio un respeto demasiado grande por esas cosas, porque no era un espíritu común, no era algo normal, no era un espíritu, era una potestad muy grande. Tenía mucha potestad, mucho poder, reclamaba mucha autoridad sobre muchas cosas. Entonces empecé a sentir en mi cuerpo como estaba así, como que era algo desesperado que quería entrar a mí así. Y yo le dije, Señor, ayúdeme, usted conoce mi verdadera intención, pero era tanto el poder de ese espíritu, el dominio y autoridad que reclamaba, que hoy en día es mucho más fuerte porque toma poder sobre toda la humanidad, el pecado ha aumentado mucho. Hoy en día la lucha es aún más grande que antes. Y ayer me di cuenta de eso. Los espíritus están poderosos hoy en día reclamando autoridad sobre todas las personas. Entonces yo sentí ese poder y fue tanto el poder que yo le decía, Señor, ayúdeme. Y entre más hacía así, más fuerza hacía para entrar. Y yo sentía cómo se movía hasta mi cama. Se movía mi cama. O sea, el poder de ese espíritu ya no era algo normal, era impresionante. Era algo que uno solo jamás va a poder contra esas cosas. Y en esa lucha yo le decía, Señor, ayúdeme, protéjame usted, porque yo sabía que no podía contra eso, era algo demasiado poderoso. Yo quedé impresionado, no pensé que fueran tan poderosos esos potestades hoy en día, porque eso ya no es un espíritu, eso comienza como un espíritu, pero con el tiempo eso se han vuelto potestades poderosas, como la mentira, la lascivia. Ese espíritu, el que fue ayer y vi su poder inmenso, y quizás no sería todo, pero trajo mucho más poder del que trae a veces. Y era demasiado, y yo les digo que estaba moviendo mi cama, se movía mi cama y yo estaba todo cubierto y sentía como mi cama hacía así. Y es algo muy poderoso hoy en día. O sea, las personas que creen, que ven y que tienen a Dios en realidad, a Jesús en su corazón, están expuestas a esas cosas. Si uno que tiene a Jesús y sabe que Dios lo protege, siente que son cosas muy poderosas, cuánto menos, cuánto menos, menos defensa tienen los que están en el mundo, que no conocen verdaderamente el amor de Dios. Me preocupó mucho. Ese poder era demasiado grande y era solo de un espíritu, el espíritu de lascivia. Porque les diré cómo los espíritus hoy en día crecen y siempre ha sido así. Por eso hoy en día reclaman gran derecho y gran poder sobre todas las cosas. Porque por ejemplo la mentira puede ser un espíritu en mí, pero si yo miento y alguien ve que yo estoy mintiendo y con esa mentira yo solucioné algo. Y ese niño o alguien que no sabía mentir, aprendió a mentir y se metió este mismo espíritu que está en mí, en él. Pero ese espíritu sigue en mí también. Porque en el espíritu no hay espacio ni dimensión, ni tamaño, ni nada. Entonces ese espíritu sigue en mí y ahora sigue allá y está trabajando allá. Y así, después ese mismo espíritu está en otra persona, pero siguen las mismas personas que está. Y ese espíritu ya va creciendo, va teniendo más potestad sobre las cosas. Y así la mentira hoy en día ustedes ven que mienten hasta por hacer una broma o por hacer cualquier cosa. O sea, la mentira también es una potestad muy poderosa y día a día ellos se van haciendo mucho más poderosos y día a día cuesta más luchar contra el pecado por lo mismo, porque la humanidad le entrega todo a él, al pecado, no a Dios. Y así la lascivia trabaja de tantas formas. El diablo tiene tantas formas de hacer crecer el poder y potestad de su poder y autoridad sobre toda la humanidad. Por ejemplo, la lascivia crece hoy en día. Las parejas en los lugares hacen cosas ya indecorosas, que no son respetables frente a Dios, que siendo pololos hacen cosas que en realidad Dios no permite esas cosas en la carne, aun siendo pololos, todas esas cosas son para el matrimonio, besos con deseo y lascivia, y los haces en lugares públicos, para que las personas que no saben, los niños que los vean, ese espíritu se meta en ellos también, y así va creciendo ese espíritu.
reclamando autoridad sobre toda la humanidad y su poder crece. Yo ayer me di cuenta, ese espíritu era demasiado poderoso, era un poder increíble que nadie puede contra él sin Dios. Yo me sorprendí, yo claro, en mis sueños había batallado con los espíritus esos, pero jamás había sentido la presencia, y no sé acaso sería la presencia total de ese espíritu. O sea, simplemente él trajo más de su presencia para batallar conmigo porque con lo normal, con una presencia más pequeña no podía porque sabía que Dios me protege. Pero la presencia que trajo ayer fue una presencia muy grande. O sea, esa presencia sacó de hartas personas, donde Él está en hartas personas, ocupó lo espiritual de todas esas personas y vino con esa presencia, pero fue algo demasiado grande. Yo quedé sorprendido. Yo sé que sin Dios no hubiera podido hacer nada, nada, absolutamente nada. Ese dominio que Él tenía era demasiado grande y poder grande, pero un poder maligno, un poder sucio de pecado. O sea, era el poder de lo que Él es, de lascivia, de deseo. Pero Dios me protegió, pero yo sentí ese poder grande que trataba de entrar a mi corazón, así de todo mi cuerpo. Y era tanto que cubría toda la cama y se movía, se llegaba a mover la cama, empezó suave, pero después entre más intentaba, la cama se estaba moviendo muy fuerte. Incluso yo cuando, como al despertar hice así, y sentí, y seguí sintiendo como se movía la cama. Y yo le decía, Señor, ayúdeme. Y yo con los ojos abiertos sentía como ese poder estaba así tratando de entrar a mí. Y la cama se movía un poco. Era algo demasiado grande. Y así es como crecen los espíritus hoy en día. Y por eso les digo que necesitan de Jesús, necesitan a Dios para poder salir de su esclavitud del pecado. Porque ustedes les están entregando lo que son al pecado. Y Él reclama el poder que tiene sobre ustedes. Hoy en día el pecado es muy fuerte. Y eso es para todos en realidad, para que se aperciban, estén en mucha oración, en contacto continuo con Dios, para que todas esas cosas no tengan poder sobre ustedes, porque la lucha de hoy en día ya no es como la de antes, del principio. El pecado reclama más poder y autoridad, está más poderoso sobre el mundo. Si se dan cuenta, antes las cosas eran más respetables, pero hoy en día el pecado ya es normal. Los lesbianas, los gays y todas esas cosas, las cosas de la carne, la pornografía en la televisión hoy es algo normal. Antes ver una mujer con bikini en la televisión era algo como extraño o que no se veía. Hoy en día ya eso es normal, los programas sucios son normales porque el pecado reclama su poder y autoridad. Hoy en día la lucha es muy difícil y hay que estar más en contacto con Dios, más apercibidos, en más oración y ayuno. Y para poder estar en contra de esas cosas, yo no puedo estar dormido mientras mi enemigo tiene más poder y se hace más poderoso. Yo también tengo que prepararme más para la batalla, estar más fuerte en Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Él es el único que nos da salvación. Él nos puede cambiar nuestro corazón de las tinieblas a la luz. Solo Él. Vayan a Él, búsquenle a Él. Él es la verdad, lo necesitan en verdad. Las luchas no es contra carne ni sangre, sino con huestes y potestades de las tinieblas que quieren llevarnos al infierno, espíritus de deseo, de mentira, de orgullo. Todo eso está en contra de nosotros y tiene gran poder hoy en día. Es más fuerte que antes. Es espíritus de pleitos, cosas todas sucias, inmundas, que nos destruyen. Y ellos tienen poder increíble hoy en día. Yo quedé sorprendido con lo de ayer, por eso hago este video, para percibir a mis hermanos y a los que no son mis hermanos, que busquen de Dios, que lo busquen más, que su cercanía a nuestro Padre sea más grande, que esto es demasiado poderoso hoy en día. El mal tiene gran poder sobre toda la humanidad. El odio y todas esas cosas tienen un poder increíble que cuando uno batalla con ellos, a la verdad, cuando los que ya han tenido experiencia sobre sus espíritus, es algo normal, es un espíritu normal que tiene gran poder, pero yo con la experiencia del mismo espíritu antes a lo que fue ayer,
me sorprendí. Su poder era increíble. O sea, él venía en presencia menor, mandaba presencia menor de ese espíritu antes, pero lo que vino ayer fue una presencia demasiado grande, impresionante, que era del mismo espíritu, que trajo su presencia más grande aún porque tiene más poder y más autoridad sobre la humanidad. Yo me sorprendí cómo se movía mi cama, ese espíritu tratando de entrar, de luchar y destruirme. Llegaba a mover mi cama completa, fuerte. ¡Wow! Era algo impresionante. O sea, sin Jesús están perdidos. Busquen a Jesús. Él es el único camino a la verdad y la vida. Es el único que los puede sacar de todas esas cosas, deseos sucios en su corazón, de la mente contaminada. Porque dice, si su ojo es bueno, todo su cuerpo es bueno. Porque si mi ojo es bueno, les pondré este ejemplo. Yo veo a una joven y la voy a ver bien, voy a ver como lo que es una joven solamente y puedo hablarle sanamente de Dios. Pero si mi ojo es malo y está todo contaminado con pecado, voy a ver a esa joven y voy a empezar a tener cosas sucias en mi cabeza. El diablo va a empezar a poner a lo que yo creo que es mi imaginación. Son las cosas que el diablo pone y cosas de pecado que reclama el diablo más autoridad sobre mí. Y yo estoy pecando y él puede manejar mi vida. Y Dios, aunque quiera hacer bien conmigo, no va a poder porque en mi cabeza estoy pecando. Estoy pecando y así es. Así es como trabaja el diablo hoy en día y reclama gran poder y autoridad. Sus potestades son poderosas hoy en día. Es algo grande que yo me sorprendo cuánto poder han adquirido con toda la humanidad. Y eso es para estar apercibidos, es para que vean cómo trabaja el diablo, que cuando ven esos programas o la televisión donde salen modelos y cosas, o programas de segundo sentido, están inmundizando su corazón, ahí están entrando espíritus sucios, espíritu de lascivia, de deseo, y ese espíritu se hace más poderoso. O sea, a ustedes entra una pequeña parte que es la que lucha con ustedes, pero ese espíritu cuando necesite más poder va a traer más de sí mismo porque él tiene presencia no solo en ti, sino en muchos más. Y toda esa presencia la puede atraer a batallar contigo algún día. Y tú no vas a poder sinceramente. Yo como Dios me protege y como Dios me enseña todas esas cosas, tengo mucha protección de Dios. Él me ha enseñado mucho para batallar contra esas cosas. Pero sinceramente lo que vino ayer infundió temor en mí. No le tengo miedo porque Dios me protege, pero el temor del gran poder que tiene y el temor de ver que lo que batallamos en realidad es muy poderoso. O sea, si nos dejamos estar en un pequeño tiempo nos vamos a perder verdaderamente, porque eso tiene demasiado poder. Y si nosotros nos apartamos un poco de Dios, eso nos va a destruir. Es algo demasiado poderoso. Yo pensé en algo que no era tanto, pero su poder es demasiado y es maligno, destructivo. No es como el poder de Dios, que el poder de Dios es hermoso y lo que toca lo hace bello y lo arregla. Sí, es otro poder, pero grande. Es lo contrario a lo bueno, pero demasiado grande. Yo quedé sorprendido. Sin Jesús no van a poder encontrar todo eso. Bueno, era solo para contar mi experiencia sobre eso y para que aprendan un poco más con lo que batallan y que se aperciban más, que busquen más de Jesús. Mis hermanos, acérquense más, oren más. Es algo demasiado grande que yo me sorprendí. Si ustedes pueden ver mi cara, es algo muy que yo me sorprendí. No es igual que lo normal. Es algo más que lo que yo pensé en realidad y con lo que yo había batallado de hace tiempo. Bueno, mis hermanos, los amo, espero les sirva. Busquen de Dios, Jesús es la única salvación y el camino verdadero y el único que nos puede transformar verdaderamente. Los amo, Dios los bendiga mucho, amén. Y solo Él les puede dar la fuerza y poder sobre todo el mal que hay hoy en día.